Muy bien. Buenos días, tengan todos ustedes. Vamos a acercarnos a la palabra del Señor. Creo que ya hace semanas se está tratando el libro, la epístola a los Hebreos. Una epístola que siempre es bueno recordar, esencialmente, principalmente pretende, en ese tiempo, a los religiosos judíos cristianos judíos, y ahora también a los religiosos cristianos o cristianos religiosos, que tengan bien claro quién es Jesucristo. Hombre perfecto, Dios perfecto, la famosa deidad de Cristo. Y no por casualidad, ese libro, el libro a los Hebreos, la epístola a los Hebreos, insiste en ese tema, en casi todos los capítulos, del 1 al 13. Muy bien, en esta mañana, como ya se ha leído, pocos versículos, ¿sí?, nos van a llevar a la temática. Ahí se ha puesto, creo que está después ahí, el título dice: las cualidades de un sumo sacerdote. Cualidades de un sumo sacerdote, y Hebreos 5, 1 al 4, y hay 3 puntos allí que vamos de esa perspectiva a abordar estos 4 versículos. A manera de introducción, yo me he estado preguntando en estos días, discúlpeme, y a la gente común y corriente, ¿qué sacerdote, sumo sacerdote? Pero ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? No sé si a veces le pasa eso a ustedes. A mí sí. ¿Y ahora? ¿Qué es eso? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con mi familia? ¿Qué tiene que ver con la sociedad? Hoy. Si no es palabra de Dios. Si no es palabra de Dios, por más que el texto bíblico, si no tiene que ver conmigo hoy, ¿qué es eso? ¿Qué palabra es esa? A mí sí, me hace pensar. Entonces, cuando hablo en la introducción, sumo sacerdote, hay 2 ideas muy importantes. ¿Por qué para la Biblia es importante hablar del sacerdocio? ¿Por qué? Una razón fundamental es que la narrativa bíblica, o sea, la explicación bíblica de la vida humana, de las sociedades, de las civilizaciones, del universo, tienen que partir conociendo que hay un gran problema. Está el mundo como está porque está separado de Dios, ha roto con Dios. Los economistas, los académicos, hasta los teólogos, incluso liberales. Oye, sí, que la economía, no, que la cuestión política. Pero ¿qué en esencia es lo que pasa con el mundo en todos los tiempos y en todo lugar? Se ha roto con Dios. Hemos roto con nuestro Creador. Hasta los religiosos, curas y pastores inclusive muchas veces. Hemos roto con Dios. Y entonces el sacerdocio se explica que Dios en su misericordia ha pretendido y pretende y quiere que haya un nexo, que haya un puente de reconciliación. No hay otra forma. Hoy en día, podríamos llamar en términos seculares el liderazgo. Líderes, necesitamos líderes. Sino que nos conecten con Dios secularmente, pero por lo menos que hagan un liderazgo que sea una especie de sumo liderazgo, de líderes de envergadura, de líderes de talla, que den la talla. Entonces, el tema del sacerdocio no es una broma. En la Biblia el sacerdocio es una función sagradísima y determinante para el devenir de la vida humana, de las sociedades y de la creación. Entonces, el sacerdocio. ¿Qué cualidades en la Biblia requieren o se hablan acerca del sacerdocio? ¿Sí?
Miren ustedes, hemos leído ya los 4 versículos, dice versículo 1, y voy a volver a leer, correcto, el versículo 1, ¿qué dice? Dice así, 5:1, dice, porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Ahí está. Una primera cualidad, otros llamarían, un primer indicador de quién puede ser o quién debe ser, o quién tiene que ser un sumo sacerdote, secularmente, un gran líder, un líder realmente distintivo, significativo, ayer y hoy, es que tenga esta primera cualidad de ser un representante. ¿Que represente a quién? En ese tiempo, al pueblo de Dios, que en ese tiempo étnicamente eran los hebreos. Y miren el texto, van a ver algunas cositas muy puntuales en el texto, ¿no? Por ejemplo, dice en ese versículo 1, nada más el versículo 1, que es seleccionado por los seres humanos, o sea, es escogido por los seres humanos, ¿correcto? ¿Qué más? Seres humanos caídos, ¿no es cierto? Y dice, o se da a entender que esa función representativa del sacerdote es una función necesaria, pero insuficiente, porque es un hombre como todos los hombres, en ese caso, como todos los hebreos. Una representación necesaria, pero insuficiente. Y seguimos con el versículo 1. Dice, ese sumo sacerdote, ese gran líder, ¿correcto? Que dice, debe saber encargarse de ofrecer las ofrendas y sacrificios. O sea, en nombre del pueblo, él es el encargado formalmente de ofrecer ofrendas y sacrificios. Pero ¿qué más dice? ¿Por qué? Por el pecado. Los hebreos celebraban una fecha al año para la expiación de los pecados. Había otras fechas de continuo que el sacerdote tenía que pedir, pero la fecha especial para la expiación de los pecados del pueblo era una vez al año. ¿Correcto? Entonces, es una representación, sí, humana ante Dios. No van a Dios en mancha, un meeting a Dios. No, Dios no se mueve así. Él busca un representante. Y ese representante es uno de los hombres, uno de los hebreos. Y es un representante, ¿correcto?, cuya función es interceder ante Dios. Pero es una representación insuficiente, limitada. Y obviamente se encarga de ofrecer ofrendas y sacrificios por el pecado o por los pecados. Entonces, esa es una primera cuestión del versículo 1. Puede ir más detalle, los estudiosos, los puntillosos pueden sacar 5, 6, 23 cosas más. Pero esto es esencial, que la gente común y corriente puede entender. Dios requiere de un representante, o requería de un representante. Ese era el sumo sacerdote. En Éxodo 28:1 aparece justamente
la figura del sumo sacerdote, ¿se acuerdan en 28.1? Aarón, todo lo que es el linaje de Aarón, el linaje sacerdotal de Aarón. Moisés le da el encargo en nombre de Dios a Aarón y a la familia de Aarón que asuman semejante papel, semejante rol. En Hebreos, que más adelante otro hermano seguramente va a explicar en los próximos domingos, si vemos Hebreos 8:1 al 5, 8:1 al 5, podemos notar, ¿sí? Lo leo mejor, dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, miren a la escritora, ya han pasado como 7 capítulos, y miren a la escritora en 8:1 al 5, ¿sí? 8:1 al 5, ¿sí? Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que el que si estuviese sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, es un representante ante Dios. Y este representante ante Dios tiene que, de alguna manera, entender que es simplemente una especie de anticipo de lo que Dios requiere. Un sumo sacerdote a todo dar, que no lo es ese hombre en ese tiempo y mucho menos cualquier hombre ahora. Entonces, terminando el punto 1, una cualidad era que esta persona, sumo sacerdotal, tenga esa capacidad de representación del pueblo ante Dios. Una segunda cuestión está ahí también en el bosquejo, dice identificación encarnada, versículos 2 y 3, lo leo también, versículos 2 y 3, dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Ahí está. Esta segunda cualidad o indicador dice que en el fondo este personaje sumo sacerdotal o el sacerdote debe ser capaz de identificarse con la gente, pero no es una identificación de palabras es una identificación encarnada. Es una palabra fundamental. La palabra encarnación tiene toda su fuerza y toda su virtud con Jesucristo. Pero ya se le pide a la persona que va a asumir el liderazgo religioso de ese tiempo, como de hoy en día, pastores, líderes espirituales, que tengan esta capacidad de identificarse encarnadamente con la gente. A ver, yo menciono aquí algunas cosas. Dice, tiene que ser
una persona que tenga paciencia, que dice más, y compasión con la gente a la que representa. Paciente y compasivo. Y eso no lo tiene cualquiera. Una cualidad, un indicador de una persona en ese tiempo del sumo sacerdote o sacerdote era que sea paciente y sea compasivo con el pueblo. Qué tremendo, qué tremenda cualidad, qué tremenda exigencia para quien pretende liderazgo espiritual. Pero secularmente para hoy, no solamente para las iglesias en el sentido cristiano, espiritual, sino para la gente que quiere liderazgos públicos. Van a haber elecciones el próximo año. Y la cantaleta va a ser todos los políticos. Abajo la corrupción, y están mintiendo olímpicamente, pero no importa. Ese es el negocio ahora. Engañar a la gente con el tema anticorrupción. Pero, ¿cuántos de esos líderes públicos, y lo vemos en el Perú y en el mundo, realmente tienen esa capacidad de identificarse con la gente? Ayer me conmovió escuchar una entrevista que hicieron a un economista muy reconocido, que no figura ya hoy en día en los espacios públicos y políticos, pero muy reconocido académicamente, ¿eh? Me refiero al profesor Izquierdo. ¿Cómo es su nombre de Izquierdo? ¿Julio? ¿Pero? González Izquierdo, ¿no? González Izquierdo. Pero lo escuché hablando, pero lo escuché conmovido. No sé si me parecía que casi lloraba cuando él decía, señores, miren los indicadores del INI, del Instituto Nacional de Estadísticas en el Perú, la información que están dando acerca de la pobreza y acerca de la juventud, además sin educación. Es terrible, no hay futuro. Lo que dicen los políticos es pura farsa. Si no van a atacar este asunto, si no tienen conciencia de a qué punto ha llegado la pobreza en el Perú, yo diría en el mundo. No sé cuántos de ustedes cuando ven televisión, acá no se ve mucho, pero yo veo canales europeos que pintan la situación, por ejemplo, en Gaza. ¡Ay, pastor, no se mete en eso! Yo veo la situación allí, sean niños judíos o palestinos, pero terrible, terrible. Y los políticos a nivel mundial que pueden hacer algo más de lo que hacen. Allá el mundo, pero en el mundo cristiano, ¿cómo estamos los pastores? ¿Cómo estamos los que nos gusta el liderazgo, los que nos gusta la fotografía? Estar en el ranking de los espirituales. ¿Cómo estamos en cuanto a encarnarnos, a identificarnos con la gente que sufre? Hay un programa que creo que mi esposa va a explicar esta mañana. Yo no lo entendía. ¿Qué es eso? Y hasta yo pido perdón acá a Lili, a la Sociedad Bíblica. ¿Cómo es trauma healing? ¿No? Y yo le decía trauma chicken. O sea, de gracioso. Pero me di cuenta que era una broma estúpida. No entendía la dimensión de eso. Sanando heridas. Parece que ha habido gente ya, y hay gente ya cristiana, bíblica y evangélica, que se ha dado cuenta, por ejemplo, que hoy en día uno de los problemas más terribles que viven los seres humanos, traumas mentales. No tienen paz mental en las iglesias. Heridos aquí. ¿Quién atiende eso? Si a veces los mismos pastores estamos heridos mentalmente. ¿Quién atiende eso? Perdón, ¿a quién siquiera le preocupa eso? Bueno, yo imagino que en esos tiempos bíblicos, cuando se está hablando allí, y vuelvo a leer el 2 y el 3, vuelvo a leerlo, miren lo que dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y sigue y luego dice,
por causa de ella, debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Miren, en esta identificación encarnada, obviamente, tiene que partirse por sí mismo. Él debe saberse que es un pecador. Es un pecador como todos los demás. Debe saberse así. Es decir, tiene que tener capacidad autocrítica. A veces veo estos pastores ranqueados. Uno de ellos, yo lo creía, debe ser inteligencia artificial, porque lo presentaron a este caballero medio carismático, popular, argentino, dialogando con el nuevo Papa de tu y voz, y aconsejándole, y puesto a un costado en el Vaticano, asesorando al Papa para que el Papa de alguna manera sea instrumento de Dios. Decía, qué caray, decía, qué espectacular. Y me seguí y me comí todo el asunto. Después dije, pero ¿cómo ha hecho todo esto tan rápido? Si recién, ¿no? Entonces me dijeron, es inteligencia artificial, pastor. Hay tipos con liderazgo religioso enfermitos. Enfermitos. Qué afán de mostrarse como el primer evangélico, entre comillas o sin comillas, que le predica al Papa. Como que eso fuera, pues, por favor. Saberse autocriticar. ¿Quién soy yo? Yo tengo muchos defectos, algunas virtudes, pero muchos defectos. Gracias a Dios no tengo el defecto del protagonismo. Lo tenía cuando era chibolo. Hasta los 30 años lo tenía. No lo decía, pero no la foto, el ranking, no. Yo mismo soy. Pues fui madurando. Fui madurando y aprendiendo. Como Juan el Bautista. Si algo tengo de verdad y virtud, si algo tengo, aprender como Juan el Bautista. Que Cristo crezca y que yo mengüe. Que el que se gane la fotografía sea Jesucristo y no yo. Tengo varios defectos, pero eso sí, no, nunca me equivoco. Nunca me equivoco. Bueno, si me acuerdo, una vez me equivoqué, cuando pensé que estaba equivocado, ¿no? Encarnarse. Viendo cómo la gente está como él en pecado y que como consecuencia del pecado ocurre todo lo que he estado comentando de los pobres, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más dicen los versículos 2 y 3? Os dan a entender. Ojo, ¿se han dado cuenta que dice por los pecados, ¿qué dice? De los hombres en general dice, de aquellos que pecan por ignorancia. Por ignorancia. Y hay que encarnarse. Hay gente que peca por ignorancia. Sí. O a veces sin querer. ¿Qué significa en el fondo eso? Que el sacerdote, el pastor, tiene que saber discernir. Cuando estamos frente a un pecador o a una congregación pecadora por ignorancia, por una cosa así involuntaria, y cuando estamos frente a un pecador contumaz, a un sinvergüenza o a una sinvergüenza. Pienso que tener discernimiento. Hay que discernir. Ahí lo dice. Dice, por los pecados, tener conmiseración, por los pecadores, por ignorancia o algo parecido. Pero con los otros. ¿Se acuerdan ustedes lo que pasó con esta pareja que quería impresionar con sus ofrendas y diezmos? Eran Priscila, Ananías y Safira. Qué bien. Eso me gusta de esta iglesia. Se saben los textos de memoria. Muy bien. Ananías y Safira. ¿Y qué pasó? Me imagino que congregaban. Y no solamente eso, que estaban ahí con su diezmo, acá está. Pero quisieron hacer una buenaza. ¿Cuál fue? Ofrecer una propiedad, la venta de una propiedad, y se pusieron de acuerdo los esposos para decir,
algo que no era cierto en cuanto al precio. ¿Y qué les pasó? ¿Qué pasó? Como eran de la iglesia, como eran, ¿no?, amigos de Pedro, de San Pedro, el primer papa tenía que ser... ¿Qué pasó? Terrible. ¿Quién primero viene? ¿Él o ella? ¿Ella o él? Él viene primero. La mujer, las chicas cuando no, ¿no? Las chicas cuando no. Lo mandan al pobre para que, ¿no? Y va el pobrecito. ¿Cómo se llamaba él? Otra vez hágame acordar. Ananí. Me imagino que ella dice Ani, ¿no? Ani, de cariño. Ani, anda tú. La mujer, ay. Y va a ser una impresionante, tremenda ofrenda. Y va Ani, no sé si cantando corito, pero se va. Y le dice, acá está San Pedro, Papa, acá está la ofrenda. ¿Y qué le dice Pedro? ¿Qué le dice? ¿Ese es la ofrenda? Sí, ese es el peso. Con eso es vendido. Y prácticamente lo maldice. No me has mentido a mí, ni a la iglesia, ni al consistorio. ¿A quién has mentido? Al Espíritu Santo. Y apenas dijo eso, el tipo cayó fulminado. Fulminado. Y felizmente que había grupos de jóvenes ahí, me imagino, fortachones. Dice que grupo, claro, la Liga de Jóvenes, ¿no? Y llamaron a los muchachos, no, Oscar, no, Gabriel, y corriendo y buscando, ¿no? Me imagino que después le daban su ofrenda, no sé, a ellos, pero cargando el muerto. Y luego, ¿quién viene? Viene la esposa. Y viene ella. ¿Y qué pasó? Pero ya adelante le dice, sí, ¿por cuánto? Ya, muy bien. Mira, ahí están los jóvenes. Fulminados los dos. Pedro sabía discernir. Nos falta discernimiento a veces a los pastores o a los líderes. ¿Quién es el pecador contumaz, sinvergüenza? Pero ¿quién es el pecador que simplemente peca por ignorancia, por debilidad humana? Y a veces somos más suaves con los cínicos, pecadores cínicos, con el pobrecito sincero y honesto que le dice, pastor, ¿sabe qué? Y le dice la verdad, pastor. Y el pastor, vas a ver. Pero al cínico no le dicen nada, porque es cínico. No confiesa su maldad. Bueno, encarnarse, identificación encarnada. Y lo último. Pero hay citas bíblicas para eso, claro, hay varias, ya mencioné una, pero Levítico 9:7, Santiago 19:20, ¿se acuerdan? Al que ayude a un pecador a reconstituirse, correcto, eso será tremendamente de bendición para él y para el mismo que hace el apoyo a este pecador. Estamos para levantar a la gente, no para hundirle a la gente. Muy bien. Hoy creo que necesitamos sacerdotes, pastores, y ni hablar de líderes públicos que tengan esta capacidad de identificarse encarnadamente con la gente. Y terminemos. Versículo 4. El 4, algunos lo toman como inicio del siguiente pasaje, otros lo toman como el cierre del primero, pero no se va a acabar el mundo por eso. ¿O se va a acabar el mundo? No creo que se va a acabar el mundo. El versículo 4 lo leo. ¿Qué dice? Dice así. Y nadie toma para sí esta honra, que es llamado por Dios como lo fue Aarón. ¿Cuál honra? De ser sacerdote, de ser el representante de los hombres ante Dios, de el ser llamado a identificarse con la gente ante Dios. Esa honra en ese tiempo la designaba Dios mismo. Era una designación revelada, algunos como presbiterianos diríamos reformados, desde antes de la fundación del mundo. Él sabía quiénes eran suyos. Y miren, no solamente quiénes iban a ser sumos, sino sacerdotes, sino quiénes iban a ser incluso los sacerdotes que Primera de Pedro 2, 9 y 10 anuncia. Todo cristiano, el sacerdocio universal, todo cristiano está llamado a ser sacerdote. Es decir, a comunicarse con Dios ya directamente.
y ser de bendición a su familia y de ser útil a la comunidad en pequeños cristos, cristitos. A veces esa dimensión la obviamos. Dios no solamente trabajó con sumos sacerdotes o con sacerdotes, familias sacerdotales, levitas, qué sé yo. Todo eso era sombra, todo eso era simplemente preanuncio de lo que vendría. El verdadero sumo sacerdote es Jesucristo. Y por gracia de Él, todos los que creen en Él somos sacerdotes. Vamos a leer Primera de Pedro. ¿Sí? Primera de Pedro 2, 9 y 10. Es un clásico. Es un clásico, ¿no es cierto o no? Es un clásico. Primera de Pedro, y estamos ya casi terminando, Primera de Pedro 2, acá está, 9 y 10. ¿Qué dice? Mas vosotros, hablando el apóstol Pedro, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y sigue, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pero el 9 dice, real sacerdocio. No solamente es, miren, todo lo del sumo sacerdote, de sacerdote, apuntaba a Jesucristo. Pero como que eso fuera poco, bajo la sombra de Jesucristo, bajo la gracia de Jesucristo, todos los que creen en Cristo Jesús, estamos llamados a ser sacerdotes. Claro, una broma pesada. Un pastor le dijo al otro que él a veces parecía, le quitaban, mejor quitarle las primeras 2 letras por su afán de comer, ¿no es cierto? El sumo sacerdote, no el sumo sacerdote. Pero acá se habla del sumo sacerdote. Jesucristo es sumo sacerdote y gracias a Él, según el apóstol Pedro, estamos llamados a ser todos, designados desde la eternidad por Dios mismo, a ser sacerdotes. A mí me impresiona mucho, y con esto termino ya, ¿verdad? En Apocalipsis se habla, en versículos 1, 6 y 5 y 10 de Apocalipsis, se habla de una nota junto a lo de al sacerdocio universal de los creyentes. Miren lo que dice 1.6 de Apocalipsis y 5 dice 1.6, que dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Y a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y el 5.10 dice, ¿qué dice? A ver, no está el 10, acá no hay 10, así hay 10. A ver, dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Caray. Poco es sacerdote. Reyes. Reinaremos con Cristo Jesús. Todo el Antiguo Testamento sobre el sacerdocio, sumo sacerdocio, todo apuntaba a Jesucristo. Era simplemente el preámbulo de la verdadera historia de la redención. Y con Cristo Jesús, no solamente algunos pastores que somos especialmente llamados por Dios para ofrecer todo lo que es el aparato, digamos así, de la reverencia ceremonial, sino todos los cristianos, todos los realmente convertidos a Jesucristo. Estamos llamados a ser sacerdotes. ¿Eres tú sacerdote de tu propia vida? ¿Sacerdote en tu casa? ¿Quién es ese sacerdote en tu casa? ¿Eres tú sacerdote en tu familia? Pastor, eso es para el pastor Nelson. No. El pastor Nelson es pastor en el sentido del oficio sacerdotal, guardar los oficios, pero todos somos llamados a ser sacerdotes, es decir, a tener contacto con Dios directamente en el nombre de Jesús, de hacer bendición a nuestras familias, orar por nuestras familias, entender a nuestras familias, que nuestras familias vengan realmente al Evangelio. Humanamente hablando, a veces es imposible hablar de alguna familia. Yo sigo insistiendo por mi hermana mayor.
Mucho dolor todavía tengo porque ella ha venido al Evangelio, sí, pero la casa que ha gestado, la familia que ha gestado, hijas, nietos, yernos, terrible, terrible. Son religiosos, pero yo no sé, Dios mío, qué hacer. Bueno, sí sé qué hacer. Ya les sabéis, les sigo hablando. Pero tener paciencia con ellos, tener compasión con ellos, Señor, basta. ¿Y qué hago? Oro todos los días. Clamo a Dios por ellos. Clamo a Dios por ellos. No quiero que se pierdan. Y si son predestinados, no se van a perder. Amén. No se van a perder. Pero hay que pelearla aquí, para que la gloria de Dios se apure y se manifieste en la vida de mi amada familia. Hermanos queridos, entonces, terminando, ¿se acuerda que hablamos que hay una crisis de sacerdotes, hay una crisis de líderes, dentro y fuera de las iglesias, dentro del mundo cristiano espiritual y fuera del mundo cristiano espiritual? Hay una crisis de representación, hay una crisis de identificación de los pastores, sacerdotes o líderes en general. Hay una crisis también de designación en el sentido de que de gente realmente llamada por Dios a servirle en la iglesia, pero a servirle en la comunidad. Que Dios nos ayude realmente, comenzando conmigo y mi familia, que Dios me ayude a que lo que estoy pretendiendo enseñar en el nombre de Jesús, lo practique yo, lo practique mi familia, casi desesperadamente. Lo practique en la iglesia, lo practique en mi centro de trabajo, lo viva. ¿Y saben qué? Oren mucho por mí, para que así sea. Oren mucho por mí. Amén.